Bueno, quiero agradecer al Señor por la oportunidad de estar aquí, de poder predicar su palabra en esta mañana. Créame que para mí esto es un regalo y es una muestra de la misericordia de nuestro Dios. Amén. Ha sido un tiempo maravilloso que hemos tenido al poder exaltar juntos al Señor en esta mañana, poder adorarle, exaltarle, glorificarle. Es un gran privilegio, seguramente. Estamos en Semana Santa. ¿Cuántas cosas santas ha hecho esta semana? Nuestra vida debe caminar todos los días en santidad. Pero no es esa santidad que depende de nuestras fuerzas, sino que el Señor día a día nos santifica para Él. Seguramente tuvimos muchas fallas en esta semana. Pero también creemos que nos hemos vuelto a Dios y que en medio de esas fallas hemos reflexionado en aquello que es la voluntad de Dios. Y le hemos pedido que por su gracia y su favor nos ayude a volver nuestra conducta hacia Él. Amén. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que en esta mañana nos están visitando también. A las personas que vinieron el día miércoles por motivo de la conexión IR. Fue algo maravilloso también. Yo quiero invitarte, y de verdad cuando digo esto, lo digo con mucha alegría, cuando digo esto, quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31. Es la palabra que el Señor me ha dado para compartir con ustedes. Y créame que es una palabra que he estado experimentando y que a través de experimentar esa palabra, Dios me ha permitido compartirla con ustedes hoy. Evangelio según San Lucas capítulo 22 y vamos a leer en el verso 31. Evangelio según San Lucas capítulo 22 verso 31. Nosotros sabemos que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 3 de ellos sinópticos, y que todos ellos coinciden y que uno nos da detalles que el otro no da, pero lo maravilloso es que todos coinciden en los relatos de lo que es la vida de Jesús. Lucas capítulo 22 verso 31. Y ruego al Señor en esta mañana que pueda hablar a nuestras vidas hoy. Que nos edifiques, Dios, que nos exhortes, que nos consueles por tu palabra, Dios. Tú sabes cuánto la necesitamos. Tú conoces a cada persona que se ha reunido hoy aquí. Es más, yo sé que tú nos trajiste a este lugar en medio de dificultades muchas, como hablaban los hermanos ahora en el tiempo de ministración de la alabanza. Pero vemos tu bondad al estar hoy aquí. Vemos tu misericordia al estar hoy aquí. Espíritu Santo, que no sea el hombre quien hable hoy, que seas tú. Ayúdame, Dios. Quiero entregarte este tiempo para que ministres nuestras vidas, para que ministres tu pueblo, un pueblo que necesita escucharte, que necesita ser guiado, dirigido, fortalecido, alentado, que necesita tu guía y tu dirección. Yo necesito tu guía y tu dirección también. Por lo tanto, háblanos, Señor, y permite que nuestro corazón esté dispuesto
a oírte, pero también a hacer lo que tú nos digas, y que esa palabra haga en nosotros lo que tú quieres que haga. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Rey por su bondad y por su fidelidad? Amén. Aleluya. Bueno, Lucas capítulo 22, verso 31 comienza de la siguiente manera. Jesús está en esos últimos días para su muerte, y es el día anterior a su entrega. Ya ustedes saben que Judas ha negociado con las autoridades eclesiásticas entregarlo, y Jesús está en ese tiempo donde comparte con sus discípulos, comparte la Pascua, la cena, y son muchas las enseñanzas que Él quiere dar a sus discípulos. Tiempos antes de su muerte, todo lo que Jesús dijo es importante. Pero recuerde que cuando una persona está a punto de morir, quiere dejar muchas cosas claras, ¿cierto? Quizás quisiera resumir todo lo que es su vida y dejar lecciones muy importantes escritas en la tabla de nuestro corazón. Y así está ocurriendo con Jesús en este momento. Amén. Usted dirá, esta palabra para una Semana Santa. Sí, ocurrió en Semana Santa. Amén. Eso ocurrió en Semana Santa. ¿Está bien en contexto, sí o no? Ocurrió en Semana Santa. O sea que podemos hablar de esto. Y no sé si de pronto es la palabra que usted está esperando escuchar, pero seguro es la que Dios te quiere entregar y con la cual nos va a edificar en esta mañana. Amén. Dice así las Sagradas Escrituras: dijo también el Señor, entre tantas cosas que dijo esa noche, ese día, dijo el Señor. ¿Qué dijo? Dígalo sin miedo. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso suena muy español, recuerde que es la versión 1960 y por eso suena así. Si usted encuentra otra versión, va a sonar seguro más contemporáneo, pero suena bonito. No sé si lo que está diciendo Jesús es bonito para Pedro, pero de que suena bonito, suena bonito. Y lo repito, Lucas 22, 31, dijo también el Señor. Lo dijo el Señor. Hermano, todo lo que dice el Señor es importante. Y dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Uy. ¿Y qué dice el siguiente verso? Pero yo he rogado por ti. ¿Qué ha rogado el Señor? Que tu fe no falte. Y tú, confronta ahora a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Unas horas antes de que Jesús sea entregado, el Señor le sale con esta palabra a sus discípulos. Y qué palabra tan fuerte. Cuando el Señor está diciendo esto, no se lo está diciendo solamente a Simón, porque recuerda que Él dice: Él os ha pedido. Es como dijera: los ha pedido. Pero centra su atención sobre todo en Pedro. Y lo que está diciendo el Señor es que Satanás los ha pedido para zarandearlos como se zarandea el trigo. Yo creo que a ninguno le gustaría que colocaran su nombre ahí, que pudiese decir: Carlos, el Señor te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. Juan,
El Señor te ha pedido para zarandearte, para sacudirte como se sacude el trigo. Esa es la palabra que el Señor tiene para Pedro. Ustedes saben que Pedro, muy valiente, dice: Señor, yo no te voy a negar. Te podrá negar Juan, te podrá negar Isidro, María, Teresa, pero lo que soy yo no te voy a negar jamás. Si es posible, moriré contigo. Pedro se siente muy seguro, así como nos sentimos muy seguros nosotros muchas veces de nuestras fuerzas y de nuestras condiciones y de nuestra fidelidad. Pero no nos damos cuenta que lo más grande, hermanos, es lo que cantábamos al final: la fidelidad de Dios. Amén. He aquí una palabra donde Jesús dice que Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo. Mire, aquí hay varias cosas que son para considerar. Y una de ellas es que el zarandeo en tu vida y en mi vida, en la vida del creyente, es inevitable. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Que seamos zarandeados, que seamos sacudidos, es inevitable. Pero también hay algo maravilloso, hermanos, y es que esto no ocurrirá si Dios no da permiso. Amén. Nos alegramos por eso, ¿no? Esto no ocurrirá si Dios no da permiso. Y hay algo más en esto, y es que Dios no dejará que nosotros seamos sacudidos, tentados, angustiados, más allá de ¿qué? De lo que podamos resistir. Pero Satanás no puede llegar a su vida y decirte: ahora tú te voy a zarandear, te voy a hacer. No, tiene que pedirle permiso ¿a quién? A aquel que es el Señor de nuestra vida, aquel a quien le pertenecemos. En la vida de aquel que no le pertenece a Dios, Satanás puede hacer cantidades de cosas. Pero cuando se trata de usted, que ha entregado su vida al Señor, lo único que puede hacer Satanás para tocar tu vida es pedir permiso. Y usted sabe que esto es algo que está en la Escritura. Satanás quiso tocar a Job, ¿y qué tuvo que hacer? Pedir permiso. Y si el Señor le dice: no lo tocas, no lo tocas. Y es más, el Señor coloca los límites hasta dónde puede tocarte. Y le dice: bueno, no toques su vida, no toques esto, no toques lo otro. Porque es que el Señor sabe hasta dónde podemos resistir. Una palabra dura. Miren, mis hermanos, Satanás siempre querrá dañarnos. Pero hay alguien que nos protege. Hay alguien que nos cuida. Y nuestra vida está en las manos de Él. Hermanos, hay momentos, y a veces parece que son esos mejores momentos de nuestra vida, cuando Satanás va a pedir eso: sacudirnos y zarandearnos. Va a pedir eso. Hay momentos en que Dios va a permitir que Satanás zarandee a la iglesia. No me diga que esto es una sorpresa para usted. Hay momentos en que Dios va a permitir y le va a dar permiso a Satanás para que zarandee la familia, que zarandee tu vida y mi vida. Pero no será más allá de lo que Dios ha determinado, y ni será más allá de lo que podamos resistir. Amén. Alábale que Él vive. Hermano, ¿qué nos dice esto? Que como predicaba una vez, tenemos dueño. Y a pesar de las dificultades, sabemos que detrás de cualquier dificultad, ahí está nuestro Dios. Jesús sabe que ellos van a ser angustiados. Es más, se lo está diciendo: ojo, van a ser angustiados. Y recuerde que Jesús en este momento se refiere a Pedro, no se refiere a él como Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra, roca, ¿cierto? Sino que se refiere a él con el nombre de ¿qué? De Simón. Y fíjense que cuando alguien nos llama, como no nos suele llamar, es porque nos va a decir algo importante. Nos está diciendo: préstame atención.
Cuando la mamá en la casa le dice al hijo los nombres y los apellidos completos, es porque te va a decir algo, préstame atención. Amén. ¿Sí o no? Mauricio dice amén, amén. Y eso sí, cuando el esposo le dice a la esposa el nombre que no le suele decir, o no le dice cariño, sino que le dice otra cosa, o viceversa, es porque algo importante viene. Y Jesús le está diciendo al Pedro, a que él mismo le colocó. ¿Quién le colocó a él el nombre Pedro? Él mismo. Pero ahora le está diciendo Simón, Simón. Y Simón significa el que oye. Algunos traducen como el que oye a Dios. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Simón es: escucha, escucha. Porque realmente casi nunca estamos preparados para cuando nos dicen, mira, va a haber zarandeo en tu vida. Estamos preparados para recibir todas las bendiciones que puedan venir, pero rara vez estamos preparados para un momento de prueba y de angustia como un zarandeo. Pedro, por favor, escúchame. Atiéndeme. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Jesús dice, hay algo aquí muy importante, y es que Jesús dice, pero yo he rogado por ti. ¿Y cuál era la oración de Jesús por Pedro? Y lógicamente por todos los discípulos. ¿Cuál era la oración? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Amén. Miren, hermanos, el panorama es difícil. Satanás pidiendo para zarandearlos, no de cualquier manera, sino como se zarandea el trigo. Y le digo que ese es un proceso violento. Yo estuve tratando de investigar sobre eso, pero el proceso es violento. Pero la esperanza de todo esto, hermanos, y coincidiendo con la última canción, la esperanza de todo esto es que hay alguien que está intercediendo por nosotros. Amén. La esperanza de los discípulos y de Pedro también, concretamente, era que Jesús había orado por él. Jesús tiene una confianza, y es que Pedro va a regresar. Porque, hermano, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, humanamente, tal vez pensamos que no vamos a resistir. Pero cuando Jesús le habla a Pedro de esta situación, le está diciendo, yo tengo la plena confianza de que tú vas a volver. Amén. Y además le dice, mira, cuando vuelvas, confirma, fortalece a tus hermanos. Jesús tiene la total confianza de que en este momento difícil de los discípulos y aún de Pedro, por difícil que sea, Él va a regresar. Y no porque confíe en Pedro. Amén. No porque Jesús crea que Pedro es muy fuerte, sino porque Él cree en el propósito de Dios y en su fidelidad, en la fidelidad del Padre. Amén. Yo creo que podemos aplaudir al Rey de Gloria, al Dios de misericordia. No es que Dios esté pensando que nosotros somos muy inteligentes o muy resistentes para enfrentar este zarandeo. No. Dios tiene un propósito y su fidelidad lo hará posible. Amén. La intercesión de Jesús lo haría posible. Hermanos, hay tiempos en que sentimos que nuestra vida se cae a pedazos, que comienzan a ocurrir cosas inesperadas, cosas que no entendemos, complicaciones en cantidad. La adversidad tal vez está por todas partes. Todo lo que podía salir mal, como les digo siempre, todo lo que podía salir mal simplemente sale mal.
Y lo que pensábamos que podía salir bien, sale mal. Ahí está la adversidad. Un diagnóstico médico contrario. Tal vez un revés económico, laboral, académico. Cantidades de cosas que no esperábamos. Un revés profesional. Problemas en la familia y todos los efectos colaterales de las situaciones que hemos hablado. Porque aunque no parezca, muchas veces una situación de salud comienza a crear brechas en la familia. Una situación económica, aunque no parezca, comienza a crear brechas en la familia. La insatisfacción de alguien. Y comienza la familia, esa persona tal vez, a ser zarandeados en ese momento, y hay muchas cosas que tal vez no entendemos. Lágrimas, temores, luchas que parecen interminables, hermanos. Así son los tiempos cuando somos zarandeados. Inclusive en estos tiempos nos convencemos de que no somos quienes pensábamos que éramos. Amén. Pero ¿qué es el zarandeo, hermanos? ¿Qué es zarandear? Zarandear es un tiempo de dolor, de tristeza, de angustia, pero de angustia profunda. Es un tiempo de inestabilidad, donde parece que tu mundo se mueve violentamente. El proceso de zarandear el trigo es violento, hermano, es violento. Yo miraba inclusive la forma moderna, cómo se zarandea el trigo y cómo se separa el trigo. Hermano, y es un proceso violento, se mueve violentamente. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro y a sus discípulos es que Satanás va a moverlos violentamente, los va a sacudir violentamente. Que lo que viene es un proceso fuerte, fuerte. Eso es zarandear. Y creemos que no es nada agradable. Amén. Nada agradable ser zarandeado. Vivir momentos en que somos zarandeados. Tal vez individualmente, como familia, como iglesia, como empresa, como equipo. No es fácil. Pero la pregunta es, ¿por qué Satanás quiere zarandear? ¿Será que Satanás simplemente quiere entretenerse con los discípulos y quiere zarandearlos? Mira, hermano, estaba a punto de ocurrir cosas trascendentales. Y sucede muchas veces que Satanás quiere manifestarse cuando van a ocurrir estas cosas trascendentales. Pero ¿cuál es su plan y cuál es su objetivo? El zarandeo precisamente se trata de separar algo. Y lo que él quiere hacer en medio del zarandeo es, primero, separarnos de Dios. Amén. Él quiere sacudirnos tan fuerte, quiere sacudir tu vida y mi vida tan fuerte, de tal manera que tú te separes de Dios. Que tú y yo nos separemos de Dios. Es por eso que muchas veces en medio de las dificultades que estamos viviendo, mucha gente dice, yo me separo de Dios, Dios no existe. Dios para mí no es real. En mi angustia no lo he visto, pero está siendo zarandeado y eso es lo que quiere Satanás. Separarte de Dios. Moverte en un proceso y movernos en un proceso tan violento que tú digas, no tiene sentido estar con Dios. Algo más que quiere hacer Satanás cuando pide para zarandearnos, hermano, es separarnos de los demás creyentes. Y usted lo puede ver y lo podemos ver en lo que ocurrió. Hermano, los discípulos, cada quien cogió por su lado. ¿Amén o no amén? Hubieron actitudes que ni siquiera se esperaban. Uno dice que corrió con una sábana, desnudos, algo así. Pero hay algo que Satanás quiere en medio de ese zarandeo, y es separarte de los otros creyentes, separarte del fuego de los otros creyentes.
Y es por eso que muchos en medio de la prueba, en medio de la dificultad dicen, me voy de la iglesia. Y eso es lo que Satanás quiere cuando te zarandea. Que te vayas de la iglesia. Que digas, nadie me ama. Que digas, nadie está pendiente de mi dificultad. Que digas, no tiene sentido, estoy en la total soledad. Me voy de aquí. Y algo más que quiere hacer Satanás dentro de muchas cosas que usted podrá encontrar es poder destruir en usted y en mí el efecto de la palabra de Dios. No voy a hablar, ni lo voy a decir de este modo, las promesas, no. Porque es que toda la palabra de Dios, Satanás quiere que tú y yo comencemos a desconfiar de todo lo que Dios ha dicho. Y que nosotros comencemos a pensar de que Dios no es tan fiel como dice ser. Amén. De que Dios no hará lo que ha dicho que va a hacer. Por eso Él quiere zarandearnos. Por eso Él quiere sacudirnos. Por eso Él quiere golpear violentamente nuestras vidas. Amén. Pero bueno, si este proceso es así, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué Dios lo permite? Nosotros en medio de dificultades muchas veces preguntamos y decimos ¿por qué? ¿No? Hay gente, bueno, hay creyentes y predicadores que dicen que a Dios no se le pregunta el por qué, sino para qué. Respeto ese concepto. Pero cuando usted está en medio de las luchas, usted pregunta eso y hasta más. Amén. Job se lo preguntó muchas veces, recuerde que Job se preguntó y dijo, ¿por qué nací? Amén. ¿Por qué no fui un abortivo? Es decir, ¿por qué no me abortaron para tener que vivir esto que estoy atravesando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Preguntó muchas veces ¿por qué? Es muy fácil uno decirle a la persona en medio de su prueba lo que debe decir y lo que debe pensar. Eso es muy fácil. No digas esto. Tienes que pensar de tal o cual manera. ¿Por qué lo permite Dios entonces? Dios lo permite con otro objetivo. Porque precisamente el proceso del zarandeo o de zarandear el trigo viene con el propósito de separar el grano útil de la cascarilla, es decir, de lo que es vano. Amén. Porque mientras Satanás está pensando en separarte de Dios, mientras Satanás está pensando en separarte de la iglesia, mientras Satanás está pensando en destruir la obra de la palabra en tu vida, Dios está pensando que quiere limpiarte, que quiere transformarte y que quiere purificarte. Amén. Eso es lo que está pensando Dios. Por eso Dios lo permite. Amén. Porque en medio de ese zarandeo, hermano, aparecen y se separan de nosotros cosas que ni siquiera imaginábamos que teníamos. En ese zarandeo de Pedro, ¿qué apareció, hermanos? Apareció la cobardía. Pedro no sabía que era un cobarde. Amén. Pedro decía, no, yo, muy valiente para sacar espada, ¿cierto? Y cortar orejas. Pero fue todo un cobarde cuando una mujer dice, él, ¿qué fue lo que dijo? Habla como ellos. Él parece que es de ellos. Entonces ahí ese Pedro que debía decir, sí, yo hablo como ellos y si es de matarme y mátenme y hagan lo que quieran. Entonces ese Pedro que parecía tan valiente, ¿qué fue lo que dijo? Recuérdenme. Yo. Y de pronto hasta cambió el acento. ¿Quién ha dicho que yo? Yo a esa gente ni siquiera los he visto. ¿Yo? No.
Pedro era costeño y ese día se volvió paisa. En María, yo, pues hombre, nunca pisó esas tierras, parce. Se dio cuenta que era un cobarde. Hermano, pero ¿qué sacó eso? ¿Qué sacó eso? Hermano, cuando fue zarandeado. Del resto hubiese seguido allí. Se dio cuenta, amados hermanos, que no era tan fuerte como él creía. Hermano, si se da cuenta que Satanás de pronto tiene una intención de destruir, pero Dios tiene una intención de edificar y de prepararnos para su propósito. Alábale que Él vive. Aleluya. Y es cuando sale esa cascarilla, hermano. Dios está preparando para que aparezca ese grano agradable, ese grano que es útil. Hermano, apareció un Pedro temeroso. Un Pedro que dijo que no iba a negar al Señor. ¿Y cuántas veces lo negó? Y él dijo, yo. Mejor dicho. Tú como que no me conoces a mí, Jesús. ¿Cómo que no me conoces? Pero sí, Jesús lo conocía. Y no solo lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces. Y dijo, yo nunca he estado con él. Es decir, negó 3 años y medio de caminar con él. ¿Sabes? Cuando somos zarandeados y es un tiempo difícil, pero es cuando comienza a salir todo aquello que Dios quiere quitar para hacernos mucho más útiles para su gloria. Recuerde que el profeta Elías, aquel hombre que oró y descendió fuego del cielo y todo lo demás, y tan usado por Dios, y que oró y no llovió en la tierra por 3 años y todo ese asunto. Ese hombre que detenía el agua y que hacía caer el fuego cuando estaba zarandeado y cuando estaba en angustia, él le dijo al Señor, quítame la vida. Y a esto añade, no soy mejor que mis padres. Es decir, y pienso yo que en algún momento Elías pudo pensar que él podía ser una generación diferente y tal vez mejor. Pero sabe, esos conceptos los va quitando Dios en nuestra vida a través del zarandeo, porque nosotros muchas veces creemos que somos más de lo que realmente somos. Amén. Pero en nuestras fuerzas. Y Dios permite ese zarandeo, hermano, porque quiere quitar de nuestra vida todo lo vano y hacernos útiles para su gloria. Amén. Nosotros sabemos qué le pasó a Pedro. Pero Jesús había hecho una oración por él. Había orado por él. Tal vez muchas veces. Y es aquí donde nosotros podemos ver un amor firme para una fe tan valiente. A veces nosotros salimos de las dificultades y olvidamos lo difícil que fue. Algunas personas dan un testimonio tan tremendo que yo digo, yo quisiera ser como él. Que en ese testimonio dicen, y nunca decayó mi fe. Y en todo momento creí. Aleluya. Pedro no podría decir eso. Pedro tendría que decir todo lo contrario. Mi fe estuvo por el suelo. Por momentos sentí que perdí la fe. Y sabe, un momento que hay que recordar es cuando la mirada de Pedro y la mirada de Jesús se cruza después de haberle negado.
Alguno podría decir que en esa mirada de Jesús quizás estaba contenido pero viste, te lo dije. Yo te había dicho que me ibas a negar. Pero saben, esa mirada de Jesús hacia Pedro, nunca hubo un reclamo. Fue una mirada de amor. Y es lo que nos mantiene firme en medio de esas dificultades. En esos momentos donde ni nosotros mismos creemos que nos podemos levantar y seguir adelante. Es un amor tan firme para una fe tan valiente. Ahora usted dirá, no, pero es que entonces Jesús, la oración de Jesús para que la fe de Pedro no faltara. La oración de Jesús fue contestada, ¿sabe por qué? Porque a pesar de todo, Pedro siguió allí. Amén. Pedro negó a Jesús, sí, pero permaneció allí. Y no fue por su fuerza, sino por la oración y por la intercesión de Jesús. Hermano, de que tú hayas seguido aquí en medio de tantas luchas, tantas dificultades que has vivido en tu vida cristiana, hermano, es porque Jesús, porque el Señor, su gran amor, ese amor tan firme en medio de nuestra fe tan valiente tantas veces, sigue vigente. Amén. Alábale que Él vive. Hermano, ninguno de nosotros podrá alabarse un día y decir, estoy aquí por mi fe que ha sido tan fuerte. Estoy aquí, estamos aquí. Porque Dios, cuando hemos sentido que estamos derrotados, nos ha dado la mano y nos ha levantado. Por eso estamos hoy aquí. Los discípulos hechos pedazos permanecieron sostenidos de la mano de Dios por la oración de Jesús. Dios siempre vendrá a rescatarnos. Amén. Dios siempre vendrá a rescatarnos. Recuerde que Job, después de un proceso tan duro, Job llega a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es un hombre del cual Dios se alegra y se lo coloca de ejemplo a Satanás. Y le dice: mira a mi siervo Job, nadie tan fiel como él. Pero Job, en medio del zarandeo, llega a la conclusión de que no conocía a Dios como debía conocerlo. Y este Job que sale de ahí, de ese zarandeo, es un Job mejor. Amén. Pedro, ¿a qué conclusión llegó? Señor, tú lo sabes todo. Porque antes Pedro sabía tanto que le dijo a Jesús: lo que tú dices es embuste. ¿Amén o no amén? Porque Jesús le está diciendo: Pedro, me vas a negar. Y Pedro, replica: Señor, yo. ¿Usted? Yo. Pero este Pedro, zarandeado, pasado por el proceso del zarandeo, llega a la conclusión: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. El zarandeo nos purifica. Y recordemos que Dios siempre va a venir a rescatarnos. Pedro fue un hombre purificado por este proceso. Y este es el hombre que Dios, Jesús, restaura. Y le dice: Pedro, pastorea mis ovejas. El proceso de zarandeo en nuestra vida hace que nuestra atención se coloque donde Dios quiere que esté esa atención. Porque quizás los planes de Pedro no eran los mismos que tenía Dios. Y cuando Jesús llega delante de Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. ¿Y qué es lo siguiente que le dice Jesús? Pastorea mis ovejas.
Y es cuando Pedro entiende que Dios lo ha llamado para un propósito y se va a consagrar a ese propósito. Porque Pedro tal vez decía y pensaba, Señor, yo pastorear a esta gente que es tan... Sí, yo los conozco. Y él puede decir sí al propósito de Dios. Y este Pedro es un Pedro diferente, porque ya no es un Pedro cobarde. Es un Pedro que puede pararse delante de los sacerdotes y decirle: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si nos quieren meter a la cárcel, métannos. Si quieren matarnos, mátennos. Este es el Pedro que Dios usa para predicar a multitudes, y se convierte en 3,000 y se convierte en 5,000. Es el Pedro que Dios usa de tal manera que aún muchas sanidades se hacen solamente con pasar su sombra. Pero él necesitaba pasar por un proceso, y es este proceso de zarandeo. Tal vez te preguntarás y nos preguntaremos: ¿por qué estábamos pasando por todas estas cosas? ¿Por qué tantas cosas tan extrañas? Dios está preparándonos para cosas mejores. Amén. Dios está preparando una iglesia para cosas mejores. Dios está preparando aquí vidas para cosas mejores. Dios está separando aquí la cascarilla de muchos de nosotros para tener un grano que le glorifique. Ahora, y con esto termino, ¿no? No sé cuándo voy a durar terminando, pero ya estoy al final. Yo creo que Pedro tiene algunos consejos para nosotros de cómo enfrentar estos momentos de zarandeo. No podríamos terminar este mensaje sin saber cómo afrontar esto. Pedro, ya después de todo esto, ya Pedro es un anciano. Y Pedro quiere contarnos de su experiencia, de cómo enfrentarnos a estos momentos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lo primero que él nos dice es... Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, hay momentos que producen una angustia, una ansiedad tremenda. Y Pedro, que ha pasado por todo esto, nos dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque seguro Él tiene cuidado de ti. No creas lo que el enemigo dice, que Dios no piensa en ti. No creas lo que el enemigo dice, que Dios ni siquiera sabe de lo que tú estás pasando. Él nos dice: echa toda tu ansiedad sobre Él. También nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, debes estar alerta. Recuerde que cuando Jesús estaba en sus momentos difíciles, invitó a su grupo más apegado a que oraran con Él. Y dentro de eso estaba ¿quién? Pedro. Y le dice: me siento angustiado, me siento triste, acompáñenme a orar. Y se fue con ellos a orar. Y se fue Jesús a orar, y cuando regresó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y Jesús se enfoca en Pedro y le dice: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Sí se lo dijo a Pedro, ¿no? ¿Sí o no? Fue a Pedro que se lo dijo. Ok. Porque de pronto se lo dijo a Juan y yo estoy aquí metiendo una cabra. Por eso es necesario leer la Biblia. Amén. No contentarse con lo que dice el predicador. Usted léalo y escudriñe. Y le dijo: Pedro, no has podido velar conmigo ni siquiera una hora. Hermano, nuestro tiempo de oración. Tal vez, hermano, estás enfermo. Y cuando estamos enfermos, hermano, no hay fuerzas. Tal vez preocupado, atribulado. Pero lo que nos dice el Señor, hermano, tenemos que velar. Porque Satanás anda buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué más nos dice Pedro? Dice que a Satanás debemos resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque a veces nosotros decimos: esto solo me pasa a mí. Todos los hermanos están bien, no tienen dificultades, no les pasa nada.
¿Eso crees tú? De pronto a tu lado hay un hermano que está siendo zarandeado ahora por el enemigo. No sabes ni siquiera lo que está pasando. Pero Jesús lo que nos está diciendo, Jesús a través de Pedro lo que nos está diciendo, mira lo que te está pasando a ti. O sea, tú no eres el único el cual está pasando por eso. Hay muchos hermanos en todo el mundo que están atravesando por los mismos padecimientos. Amén. Porque a veces decimos, ¿será que ya Dios no me ama? ¿Será que Dios está sacando esos pecados que cometí por allá? No. Pero también quiere decirnos esto que es maravilloso. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero leer estos versos del 10 en adelante, pero en una versión moderna, palabra de Dios para todos. Dice, pero Dios, quien los llamó a compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará que todo su generoso amor, en medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de este zarandeo que estás viviendo, te mostrará y nos mostrará su generoso amor. Mire lo que dice, sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Amén. Alábale que Él vive. Aleluya. Recuerde que es por un breve tiempo. Y quiero dejarlos con una promesa que nos da también Pedro, que ha pasado por esto. Primera de Pedro 1:6. Y voy a leerla también en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así que alégrense de verdad. Escucha esto. Simón. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Amén. Pero recuerde que nos espera una alegría inmensa. Lo dice el apóstol Pedro. Alégrense. De verdad les espera una alegría inmensa. Aunque tengamos que afrontar muchas pruebas, pero por breve tiempo. Amén.